Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. El Centro para la Integración Latinoamericana y Caribeña, agradecemos a todos ustedes la presencia y hoy tenemos un encuentro muy importante. Hoy nos acompaña y agradecemos también, le damos la bienvenida a nuestra ciudad, el compañero Carlos Fonseca Terán, miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional Nicaragua. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes el testimonio sobre una realidad, acompañado de algunas reflexiones. Y cuando hablo de una realidad, me refiero a que esa revolución que despertó tanta esperanza, que unió a tanta gente, que convocó tanta conciencia en el mundo en los años 80, está nuevamente en marcha en Nicaragua. Y agradezco, como les decía, que pueda tener esta oportunidad hoy con ustedes, precisamente en la ciudad donde nació el Che, en un país, con un pueblo con tantas luchas. Ha sido ejemplo también para otros pueblos. Desde la experiencia del sandinismo hemos estado, además de viviendo toda una serie de fenómenos vinculados con la lucha revolucionaria, también haciendo reflexiones, tratando de crear ideas que contribuyan a la necesaria construcción práctica y teórica de la alternativa revolucionaria para estos tiempos. La revolución sandinista ha tenido la particularidad de, por una serie de circunstancias, especializarse en fenómenos inéditos, lo cual nos ha permitido vivir una experiencia y sacar determinadas conclusiones que pueden apuntar en algo desde aquel pequeño país perdido en medio de la bananera de Centroamérica a la lucha revolucionaria en el mundo. Porque pues resulta que en ese pequeño país, con apenas 6 millones de habitantes en este momento, triunfó la única revolución mediante la lucha armada después de la Revolución Cubana. También fue en ese país, Nicaragua, donde se dio la circunstancia de que un movimiento revolucionario hubiera conquistado el poder por las armas y luego hubiera sido desplazado del poder por los votos. Luego esto generó una situación tan inédita como las dos anteriores, que fue la existencia de un régimen de derecha neoliberal, reaccionario, oligárquico, con unas fuerzas armadas con un origen revolucionario, surgida de una lucha guerrillera. Luego, cuando vuelve el Frente Sandinista al gobierno en el año 2006, después de 16 años de neoliberalismo, nos tocó ser la primera fuerza de izquierda que, habiendo perdido el poder, lo recupera. Y además la única fuerza de izquierda
a la que le ha tocado llegar al poder con las armas y luego llegar al poder con los votos. Por las armas en la época en que la lucha armada era la principal forma de lucha, y por los votos cuando la lucha electoral se convirtió en la principal forma de lucha de la izquierda en América Latina, en estas dos épocas diferentes. En el primer caso en la época de la Guerra Fría y el mundo bipolar, y ahora en la época del mundo unipolar, pero inscribiendo ese regreso al gobierno del Frente Sandinista en la ofensiva política de la izquierda en América Latina, en la actual ofensiva, en el ascenso político de la fuerza popular y de izquierda en América Latina. ¿Se escucha bien, no? Hay que resolver ese problema ahí. Bueno, resolvamos ese problema. se entiende un poco, pega un poco sobre está eso. bien. Resolvamos el problema. Es necesario esto para grabar, porque si no, hablamos sin micrófono y sale más fácil. Está bien. Como se sabe, bueno, supongo que incluso los más jóvenes que están aquí deben saber que en Nicaragua en 1979 triunfó una revolución mediante la lucha armada, y después de 10 años de proceso revolucionario se dio una derrota de la revolución en Nicaragua, producto de una circunstancia que es bueno explicar, porque esta circunstancia se repitió incluso hasta el año en que el Frente volvió al gobierno por la vía de las elecciones en el 2006. Entre 1990 y el año 2006, el Frente Sandinista mantuvo un voto permanente del 40% aproximadamente, un poco más, un poco menos, de la población nicaragüense votante. Pero este porcentaje obtenido por el Frente Sandinista era menor al porcentaje real de respaldo popular que tenía el Frente, que podía llegar aproximadamente al 50% de la población o de los electores, ¿no? de los votantes. ¿Por qué ese 10% quería votar por el Frente Sandinista y no lo hacía? Porque el nivel de conciencia no era tan alto en ese porcentaje como para estar dispuesto a que el Frente permaneciera en el gobierno si eso iba a tener como costo una guerra, un bloqueo económico permanente, un enfrentamiento violento entre nuestra revolución y el imperialismo norteamericano. Cuando el Frente gana las elecciones en el año, bueno, y la derecha por supuesto explotaba esta circunstancia, reforzando esa percepción de que si el Frente ganaba había guerra y había bloqueo económico. En el caso de las elecciones en el 90, que seguía la guerra y que seguía el bloqueo económico que estaba en ese momento planteado por el imperialismo. Y luego, en las siguientes elecciones, con el discurso de que si ganaba el Frente volvía la guerra y volvía el bloqueo económico. De manera que la gente que votaba por el Frente lo hacía arriesgándose a que volviera la guerra y volviera el bloqueo económico. Después del primer periodo de gobierno, luego de regresar al Frente por la vía electoral en el 2006, se da otra situación, pero bueno, antes de eso tengo que explicar lo siguiente: cómo el Frente logra regresar en el 2006 al gobierno. Regresa con el mismo porcentaje con que había perdido anteriormente, pero con un adversario político que se dividió, en parte también producto
de la estrategia política desarrollada por el Frente Sandinista. Pero además se dio una política de alianza que nos permitió obtener al menos un porcentaje mínimo indispensable para lograr ganar las elecciones en ese momento. En el 2011 se da el siguiente fenómeno. La gente que no votaba por el Frente por miedo había perdido el miedo, porque habían visto ya un primer periodo de gobierno del Frente Sandinista sin guerra y sin bloqueo económico. De manera que automáticamente ese voto se volcó a favor del Frente Sandinista. Pero además de ese voto, el Frente Sandinista logró un porcentaje similar a ese, adicional, producto de las políticas sociales y económicas promovidas en esta segunda etapa de la revolución, obteniendo el voto no solamente de los beneficiarios de esas políticas, sino de aquellos que sin serlo reconocen que el gobierno del Frente Sandinista es el único en la historia de Nicaragua que se ha preocupado por la situación de los sectores empobrecidos de la sociedad nicaragüense. Nosotros nos hemos propuesto siempre, como fuerza revolucionaria que somos, la construcción del socialismo, o sea, el cambio de sistema. Dijo Carlos Fonseca, mi padre, que se trata no solamente de un cambio de hombres en el poder, sino de un cambio de sistema. La victoria de las clases explotadas y la derrota de las clases explotadoras. Y eso significa la sustitución del capitalismo por el socialismo. Como había dicho al inicio, en los años 80 se daba una situación política y económica a nivel mundial diferente a la actual, también en otros aspectos. Entonces los objetivos siguen siendo los mismos, los métodos han cambiado y muchas políticas son similares a las de los años 80. Pero en esta etapa estamos profundizando el proceso revolucionario. Voy a decir por qué. Pero antes, quiero plantear lo siguiente. Hay dos cuestiones básicas en el cambio de sistema. Una de ellas tiene que ver con lo político, que es el poder. El poder también tiene que ver con lo económico, pero bueno, en este caso me estoy refiriendo al ámbito político del poder. Y otra cosa tiene que ver con lo económico, con el poder económico. Lo primero, lo político, es el poder en manos de las clases populares. Es decir, aquellas clases cuyos intereses se corresponden con la necesidad histórica de la transformación revolucionaria de la sociedad. Y luego, en el ámbito económico, la socialización de la propiedad. Es el proceso mediante el cual se pone fin a la explotación entre unos seres humanos y otros. En esos dos aspectos, en los años 80 se avanzó, por ejemplo, a través de la reforma agraria. Fue la redistribución de la propiedad a partir de la expropiación de los bienes de las personas que estaban vinculadas con el régimen dictatorial somocista, instrumento del imperialismo norteamericano. Una dictadura impuesta, como muchas dictaduras de derecha en América Latina, por el imperialismo norteamericano. Además de esto, se garantizó el acceso a los recursos económicos a los beneficiarios de la reforma agraria para que pudieran desarrollar la actividad productiva en el país, y una parte de las tierras que fueron expropiadas y de las propiedades que fueron confiscadas a estos personajes se convirtió en propiedad estatal. Esto en los años 80.
Tenemos también en los años 80 que se dio el acceso a la salud y la educación para todo el pueblo de Nicaragua. En este sentido hay que mencionar el hecho de que cuando triunfa la revolución en el 79 hay un 54% de analfabetismo en el país. Y esto se reduce al 12% en una campaña gigantesca que duró 5 meses en 1980. Fue la primera gran tarea masiva de la revolución sandinista en esa primera etapa en los años 80. En la salud, por ejemplo, también se dio una conquista histórica que fue la erradicación de la poliomielitis. La polio era una enfermedad, una verdadera plaga en los sectores más humildes, más empobrecidos de la sociedad. Y bueno, muchos otros logros que se dieron en estos dos aspectos, en la salud y en la educación. Y luego tenemos que proliferaron las organizaciones sociales, los sindicatos, también como parte del modelo político que se estableció en ese momento, se instauró la libertad de organización política y surgieron una serie de partidos que antes no existían. Se dieron las primeras elecciones en 1984, que la ganó el Frente Sandinista con un 67%, pero no participó la ultraderecha, porque al gobierno norteamericano de Ronald Reagan no le convenía con esa participación legitimar a un gobierno que estaba pretendiendo derrocar por la vía militar a través de la guerra que nos impusieron en esa época. Actualmente, en esta etapa, en el ámbito económico, estamos desarrollando las siguientes políticas. En primer lugar, el acceso al crédito, a los recursos económicos para los sectores populares de la economía que lograron resistir a las embestidas del neoliberalismo. Una parte desapareció y otra parte logró preservarse en manos de los sectores populares. Me refiero a las tierras, a las empresas. En el caso de las empresas, tanto industriales como agropecuarias, que eran del Estado, en los años 90 los gobiernos neoliberales intentaron privatizarlas, entonces se libró una lucha para que los trabajadores fueran quienes recibieran esas empresas, de manera que continuara el carácter social de la propiedad sobre esas empresas, solo que en este caso por la vía autogestionada. Se logró parcialmente el objetivo en conformidad con la correlación de fuerzas que se planteó en la lucha popular en ese momento, en los años 90. Entonces se logró que el 25% de las privatizaciones en el área industrial beneficiaran a los trabajadores y el 43% en el área agropecuaria, en el área rural. Pero los movimientos, las organizaciones sindicales afines al sandinismo, que es la gran mayoría de las organizaciones sindicales en Nicaragua, decidieron concentrar esas propiedades en el 100% de la propiedad sobre el porcentaje correspondiente de empresas que se logró fueran privatizadas no a favor de los capitalistas, sino a favor de los trabajadores que trabajaban, que laboraban dentro de estas empresas. Y aparte de eso está el sector de los campesinos que recibieron la tierra desde los años 80 y se convirtieron en un nuevo sector de la economía nicaragüense, organizándose en cooperativas, ejerciendo la propiedad, la pequeña propiedad y la individual y la propiedad cooperativa sobre la tierra. Entonces todo este sector económico fue deteriorado lógicamente por las políticas neoliberales, y a esto contribuyó el hecho de que en los años 80 no se legalizó
la entrega de estas propiedades a los trabajadores, a los campesinos en los años 80, porque se tenía el temor de que la vendieran, de que vendieran las propiedades. Quería crearse primero una cultura productiva de parte de los sectores populares, de manera pues que no se pusiera en riesgo la reestructuración de la propiedad en Nicaragua. Entonces, en esta etapa, lo que hemos estado haciendo es promoviendo la gestión popular directa de la economía a través del acceso al crédito, del acceso a los recursos, como se hizo en los años 80 para los sectores populares de la economía, y titulando las propiedades a nombre de los sectores populares que han logrado preservar. De igual manera, hay dos programas que son, digamos, los buques insignia, ¿no?, de la política social del Frente Sandinista, uno para el campo y uno para la ciudad. El programa que está destinado al campo es el bono productivo alimentario, y el programa que está destinado a la ciudad es el programa Usura Cero. Estos dos programas consisten en entrega de recursos a familias empobrecidas que reúnen determinados requisitos desde el punto de vista práctico, pero que son seleccionados, una vez cumpliendo con esos requisitos, por la misma población, por los pobladores, por la gente, por los ciudadanos. Y bueno, el beneficiario devuelve lo que se le dio en préstamo, y luego esto sirve para beneficiar a otros, ¿no? Y además, en la medida en que aumentan los recursos del Estado, aumenta también la cantidad de gente que es cubierta por estas políticas socioeconómicas, porque son políticas sociales y económicas, para lograr uno de los objetivos fundamentales del socialismo, que es la socialización de la propiedad, en este caso por la vía autogestionaria, pero también existe la propiedad estatal en áreas cuyas características así lo demandan, como por ejemplo el sector energético, en el cual se han hecho muchas inversiones para que no dependamos de la energía generada por el petróleo, ¿no? Además de eso, se logró resolver una gran crisis energética en que tenía al país el neoliberalismo. A la par de eso, se ha... bueno, entonces sobre esto de los programas dirigidos a los sectores populares para que gestionen directamente la economía, para crear el poder popular en la economía, se aplica una política de género, en base a la cual las personas que reciben dentro de la familia beneficiada, la persona que se hace cargo de los recursos es la mujer, porque es la que más se preocupa por la familia. Además, tenemos el objetivo de que la mujer se libere de la opresión de la que es víctima, como parte del sistema de opresión que precisamente queremos cambiar por el nuevo sistema, en el cual desaparezca la opresión y la explotación. En el ámbito político, bueno, a la par de esto, la economía ha ido creciendo sostenidamente, se ha mantenido una estabilidad económica y el país ha venido, bueno, en el ámbito social voy a mencionar algunas cosas importantes, las más importantes, no las voy a poder mencionar todas, pero algunas que son, digamos, indicativas del rumbo que llevamos. Pero antes de eso quiero referirme al aspecto político. Y es aquí, en el aspecto político, donde está la esencia de la profundización del proceso revolucionario que se inició en los años 80, o que tuvo su primera etapa en los años 80, interrumpida por 16 años de neoliberalismo. En el ámbito político, estamos empeñados en el cambio de sistema político, mediante la instauración de la democracia directa.
concebida como una democracia en la cual los ciudadanos no solamente elijan representantes y gobernantes, sino que decidan lo que esos representantes y gobernantes deberán hacer. Ejecuten y controlen también las decisiones tomadas por los ciudadanos organizados. Y esta democracia nueva que estamos construyendo se combina con la representación política, pero de manera que los representantes electos no sean los que ejerzan el poder en sustitución del pueblo. Pero tampoco queremos que el partido sustituya al pueblo en el ejercicio del poder. Ninguna de las dos cosas. De manera pues que estamos construyendo un nuevo sistema político basado en el principio de que la vanguardia política organizada del pueblo es para dirigir el proceso revolucionario. El pueblo es para mandar y el gobierno para obedecer lo que el pueblo manda. ¿Qué diferencia hay entre la función de dirección política, la función dirigente de la vanguardia política organizada y la potestad decisoria del pueblo? O sea, la función del pueblo de mandar, de tomar las decisiones en este modelo, en este sistema político nuevo, que el pueblo toma las decisiones, los ciudadanos toman las decisiones de manera directa, y lo que hace la vanguardia política organizada es el trabajo político a través de la presencia de sus estructuras en todos los ámbitos sociales y los espacios institucionales desde los cuales el pueblo ejerce, los ciudadanos ejercen el poder de manera directa. Estamos en el proceso de construcción de ese modelo político que tiene su expresión principal en el poder ciudadano, que es lo que ya hemos logrado instaurar y que está perfeccionándose y se está desarrollando como el primer paso en la instauración de la democracia electa, que todavía no está instaurada, pero sí estamos avanzando en ese sentido, y el primer paso ha sido la organización del poder ciudadano. Lo cual, si se hubiera hecho en los años 80, el neoliberalismo, la derecha no hubiera podido avanzar todo lo que avanzó en el desmantelamiento de las conquistas revolucionarias. Porque una de las cosas que nos hemos propuesto es que en el ordenamiento jurídico del país se establezca la obligatoriedad del gobierno de cumplir con las decisiones del poder ciudadano, independientemente de qué partido esté ejerciendo el poder político o gobernando pues, en ese momento. Ahora, aquí también se aplica la política de género, es decir, obligatoriamente al menos la mitad de los ciudadanos que son electos por el resto de la población para coordinar las diferentes áreas de trabajo del poder ciudadano y los que van como delegados a las instancias inmediatas superiores tienen que ser mujeres, al menos la mitad. También a lo interno del Frente Sandinista, en sus cargos políticos, las candidaturas a los cargos públicos, al menos la mitad tienen que ser mujeres. Ahora que tenemos una mayoría suficiente en el Parlamento, ya estamos logrando instaurar en la legislación electoral del país la obligatoriedad para todos los partidos de que al menos la mitad de sus candidaturas sean mujeres. Y el objetivo que tenemos es que este nuevo sistema político tenga su expresión ya a nivel de todo el orden jurídico y político del país. A la par de esto, bueno, al día siguiente del regreso del Frente Sandinista al gobierno en el 2006, se decretó la desprivatización de la salud y la educación, que se hayan privatizado con el neoliberalismo. En la educación hay que mencionar que
Ya les había dicho que en los 80 se redujo el analfabetismo del 54 al 12%. Con el neoliberalismo subió al 35%. Y ahora lo hemos bajado al 1.5% del analfabetismo en Nicaragua. En la salud también está la Misión Milagro y toda una serie de programas, brigadas médicas, sandinistas, toda una serie de programas que van dirigidos a que el pueblo tenga acceso a la salud y que no sea, es decir, que la salud sea un bien público, para que se garantice este derecho fundamental. En 2006, es decir, el año en que el Frente regresó al gobierno, o mejor dicho, pues, porque las elecciones son a finales de año en Nicaragua. Entonces, antes de que el Frente volviera al gobierno, éramos el cuarto país más desigual de América Latina. Además, el segundo más pobre. Ahora somos el tercero menos desigual. Y el segundo que más ha reducido la desigualdad social. Esto según la ONU, según el PNUD, cuyos datos coinciden con los del CEPAL. La CEPAL más bien, ¿no? Hay otra cosa ahí que se llama. Estos organismos, pues, que son datos objetivos bastante confiables. Por otro lado, tenemos una serie de programas que han venido beneficiando al pueblo, como las calles para el pueblo, las casas para el pueblo, el plan techo, mejoramiento de vivienda, entrega de bonos solidarios, paquetes solidarios, que es apoyar a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que a la par de eso están accediendo al poder económico mediante los otros programas que ya mencioné. Pero mientras eso se logra, a la gente hay que apoyarla en que no sigan pasando hambre, en que algunas cuestiones fundamentales se logren resolver. Entonces, a través de estos programas se ha estado avanzando en este sentido. Los jóvenes, en la nueva etapa de la Revolución Sandinista, están asumiendo el mismo protagonismo que en los años 80. Con la Brigada de Constructores del Futuro, con las brigadas ecológicas, con el hecho de que son jóvenes los que van en las brigadas encargadas de supervisar la correcta aplicación de las políticas sociales. También es la juventud sandinista la que está a cargo de las movilizaciones populares en respaldo a lo que el Frente Sandinista está promoviendo, a lo que está haciendo la revolución en esta segunda etapa en Nicaragua. Y también se ha estado asignando responsabilidades políticas, o sea, se ha estado dando confianza a los jóvenes, porque mediante los retos es que logran los jóvenes desarrollar su potencial revolucionario, su capacidad, y logran madurar políticamente para que la revolución sea una realidad. Que no es posible una revolución si no la hacen los jóvenes, que son la mayor parte de la población y que son las generaciones que garantizan la supervivencia de la revolución, además de que los jóvenes tienen características que los hacen tener una tendencia natural a ser revolucionario. Alguien decía de que el que es joven y no es revolucionario es porque no tiene corazón, pero que el que llega viejo y sigue siendo revolucionario es porque no tiene cabeza. Hay una serie de cosas que podemos, bueno, por ejemplo, la pobreza se ha reducido en un 7% y la pobreza extrema en un 15%. La mortalidad materno-infantil se ha reducido en un 60%. Estamos promoviendo proyectos que garanticen el incremento de recursos para poder sostener las políticas económicas, como el canal interoceánico y los proyectos transnacionales
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, el ALBA. Se ha aumentado el salario mínimo. Hablé del bono solidario que se le entrega a los trabajadores del Estado como un complemento salarial. Luego, el aumento del salario mínimo ha sido mucho mayor que el que hubo en los 16 años. Ya era mucho mayor. Desde los 4 primeros años del primer periodo de gobierno, en esta nueva etapa de la revolución, el aumento del salario mínimo fue mucho mayor que el que hubo en los 16 años anteriores. Es decir, en la etapa del neoliberalismo. Pero además, en la etapa del neoliberalismo, ese salario mínimo se aumentaba a punta de luchas callejeras, de confrontación en las calles, de los sindicatos movilizados y aguantando garrotes y todo lo que ya sabemos que significa, pues, la defensa por parte de los sectores populares de sus derechos cuando hay un gobierno que no defiende sus derechos. Sin embargo, ahora se ha logrado un aumento mucho mayor en el salario mínimo sin necesidad de que los trabajadores tengan que ir a confrontarse a las calles con las autoridades para reivindicar ese derecho. Y además se ha hecho en base a la negociación, sin imposiciones. Negociaciones en las que han participado los empresarios privados, los capitalistas, los trabajadores y el gobierno. Es decir, que se ha logrado hacer en base al consenso. Claro, los empresarios quisieran que no se lograra ese consenso, ¿verdad? Quisieran otro consenso, pero bueno, no les ha quedado más remedio que convivir en esta nueva realidad, ser pragmáticos y buscar cómo asumir su papel en el modelo que se está promoviendo en este momento en Nicaragua. Todo esto forma parte de esta construcción práctica, pero también teórica, porque estamos en un proceso de sacar conclusiones acerca de la alternativa de la izquierda para la época actual. Entonces, respecto a esto último, hay que decir que, por ejemplo, cuando se habla del papel indispensable que juega la vanguardia política organizada, nos referimos a que esta vanguardia política es la expresión organizada del sector de la sociedad que ha alcanzado un mayor nivel de conciencia sobre la necesidad del cambio revolucionario. Lo que pasa es que hay una tendencia a vincular la vanguardia con determinados tipos de vanguardia o modalidades de vanguardia que fueron propias de otras épocas históricas, quizás necesarias en esas épocas históricas. Y entonces se vincula este concepto de la vanguardia política organizada con una vanguardia vertical en sus métodos de dirección y en sus estilos de trabajo y cerrada frente a la sociedad. Nosotros consideramos que en la época actual corresponde y no tiene ninguna contradicción con los principios fundamentales planteados por Lenin acerca de la necesidad de la vanguardia, la existencia de una vanguardia horizontal en sus métodos de dirección, en sus estilos de trabajo y una vanguardia abierta a la sociedad. Pero además que no sustituya al pueblo en el ejercicio del poder. Bueno, precisamente Lenin fue el promotor de aquella consigna famosa, todo el poder a los soviets. ¿Qué eran los soviets? Eran el poder ciudadano. En aquella época, en la Rusia de los zares, del Imperio Ruso. Incluso Lenin promovió esa idea aún en un momento en que los bolcheviques, o sea, el partido de vanguardia que él dirigía, no estaban en mayoría en los soviets. Pero si no se confía en el pueblo, no se puede hacer la revolución. Y estoy haciendo hincapié en este tema de la vanguardia, porque precisamente frente a los intentos del imperialismo por derrocar a los gobiernos
progresistas, de izquierda, en las diferentes realidades de América Latina, pero bueno, se ha enfocado, claro, precisamente en aquellas fuerzas de izquierda que estamos empeñados desde los gobiernos en hacer la revolución, que estamos dentro de la alternativa bolivariana de las Américas, de América Latina y el Caribe, de los pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, la izquierda latinoamericana tiene una gran diversidad, sectores progresistas, pueden ser o no considerados de izquierda, pero que por lo menos están promoviendo cambios sociales importantes, cambios políticos que dan mayores espacios para que los sectores populares avancen hacia el cambio de sistema. Pero bueno, hay algunos sectores en la izquierda latinoamericana que consideran que no están dadas las condiciones para hacer la revolución en este momento. Y hay sectores de izquierda que creemos que sí se puede y se debe hacer la revolución en este momento. Y voy a explicar por qué, en qué nos basamos desde el Frente Sandinista para hacer este planteamiento. Claro que en el debate interno de la izquierda discutimos todo esto de manera fraterna, cerramos filas, defendiéndonos mutuamente frente a la embestida del imperialismo, pero el imperialismo está claro que donde tiene que golpear, principalmente donde tiene que concentrar sus esfuerzos, es contra aquellos que estamos empeñados en hacer la revolución, que respetamos a los que consideran que no es el momento de hacerla, que es el momento de hacer una serie de cuestiones previas para después hacer el cambio de sistema. Pero, lógicamente, que el imperialismo golpea ahí donde se está tratando de hacer la revolución. Y las fuerzas de izquierda que estamos dentro del ALBA, pues somos las que estamos en ese empeño para hacer la revolución. Y les decía lo de la vanguardia porque los golpes de Estado de los últimos tiempos se han dado precisamente contra países que forman parte del ALBA, donde hay gobiernos de izquierda empeñados en generar un cambio revolucionario. Y la respuesta a esos golpes de Estado ha sido la organización política del pueblo. Por ejemplo, en el caso de Honduras, se dio el golpe de Estado, pero el golpe de Estado permitió, mejor dicho, motivó que el pueblo respondiera, porque ya había una motivación previa, ya había entrado Honduras al ALBA, y esto había hecho que hubiera una expectativa, una esperanza en los sectores populares organizados en Honduras. Y luego viene el llamado a la constituyente que termina de motivar a los sectores populares y en ese momento se da el golpe. Entonces los sectores populares están en un momento de máxima motivación y esperanza cuando da el golpe a la derecha en Honduras. Entonces ese pueblo que está en esa situación se organiza inmediatamente y logra llegar a tener su actual expresión política organizada, que es el Partido Libre. Y no existía esa expresión política organizada antes del golpe de Estado. O sea, paradójicamente, después del golpe de Estado es que se logra en Honduras alcanzar ese nivel de organización política. Y la actual candidata, Xiomara Castro de Zelaya, del partido de la izquierda en Honduras, el Partido Libre, es la que está en primer lugar actualmente en las encuestas. Y además que han logrado las fuerzas populares avanzar muchísimo. En Honduras, un país donde anteriormente no había existido una expresión organizada política de la izquierda con perspectivas de poder. En el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, por ejemplo, se da un revés, el único electoral, el revés electoral,
cuando se promovió la nueva constitución, no la actual, que ya fue producto de la revolución bolivariana, ¿verdad? No es a la que me refiero, sino que la nueva que se estaba promoviendo en determinado momento para profundizar el proceso o para más bien sustentar o fortalecer política y jurídicamente los avances del proceso, porque había muchas cosas en esa nueva constitución que no era necesario que estuviera en la constitución para hacerla, y se han venido haciendo. Pero de hecho la elección en sí, lo que fue el referendo de la constitución, se perdió por escaso margen, ¿verdad? Pero se perdió, y ante ese revés, en ese momento en Venezuela, ¿cuál fue la respuesta de la izquierda en Venezuela? ¿Cuál fue la respuesta del liderazgo revolucionario, del compañero Chávez y de todos los, de la dirigencia revolucionaria en Venezuela y del pueblo venezolano? La organización de su vanguardia política revolucionaria, del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que se ha convertido en el instrumento de lucha y es un modelo muy interesante de cómo se debe organizar una vanguardia revolucionaria en estos tiempos. Y luego de eso ha venido avanzando y consolidándose el proceso revolucionario en Venezuela. En el Ecuador, ¿cuál fue la respuesta del movimiento país frente al intento de golpe de Estado policial que se dio? La organización política revolucionaria. El movimiento país ya existía, pero era un movimiento electoral. Adquirió el carácter de organización política revolucionaria poco después del intento de golpe de Estado fallido, producto de reflexiones que hicieron los compañeros en Ecuador. ¿Cuál es la mejor respuesta que tiene que haber a lo que se dio? En el caso de Paraguay, pues no era un partido, no era un gobierno del ALBA, pero el imperialismo está buscando también, cuando no puede con los que están avanzando más, busca a los que mire que están más débiles, ¿no? Entonces, se da ese golpe. ¿Cuál es la respuesta que tiene que haber? Que los revolucionarios latinoamericanos, que los revolucionarios del mundo, nos pongamos de acuerdo en una sola estrategia, que identifiquemos todo aquello que nos une en base al debate, a la diversidad, pero identifiquemos todo aquello que nos une en cuanto a la estrategia y en cuanto al modelo alternativo para poder avanzar, porque si no, el imperialismo nos derrota uno a uno. Y por eso es que es tan válido, en opinión nuestra, el llamado a la organización de la Quinta Internacional que hizo Hugo Chávez en su momento, que muchos compañeros nos comprendieron y bueno, ha habido un proceso de reflexión, de debate, ¿verdad? Y se ha estado ahora replanteando el asunto, ¿no? Como dijo hace poco en el Foro de Sao Paulo el compañero Hugo Chávez, no importa cómo se llame, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga, que nos organicemos, que nos pongamos de acuerdo, que avancemos juntos con la mayor cantidad posible de gente, de sectores, hacia los objetivos estratégicos, hacia el cambio del sistema. Entonces, quiero finalizar esta parte porque quiero que ustedes hagan algunas preguntas que quieran, inquietudes que tengan, aportes, opiniones sobre lo que acabo de decir. Quiero finalizar antes de responder a lo que ustedes planteen, o dar mi opinión sobre lo que ustedes planteen, esta parte refiriéndome a por qué consideramos que la revolución se puede y se debe hacer en este momento. Consideramos que la revolución solo es posible hacerla cuando hay una vanguardia política organizada capaz de identificar las condiciones adecuadas para hacer la revolución, pero esas condiciones pueden ser también creadas, es decir, esa vanguardia puede identificar esas condiciones o puede también crearlas, pero para crearlas o para identificarlas, esa vanguardia tiene que estar ya empeñada en hacer la revolución, tiene que estar librando la lucha revolucionaria de manera permanente. Porque la revolución se hace desde el momento en que se crean las condiciones para hacerla, cuando no están dadas las condiciones. Desde el momento en que se crean las condiciones se está haciendo la revolución. Desde el momento en que se crean las condiciones para su instauración se está construyendo el socialismo. Porque desde ese momento ya esa revolución y el nuevo sistema político está teniendo lugar y se está construyendo en la conciencia, que es donde es más importante hacer la revolución y es donde es más importante
construir el nuevo sistema político en sustitución del que existe actualmente. Por otra parte, consideramos que precisamente por eso es posible hacer siempre la revolución, pero además consideramos que la izquierda nunca puede dejar pasar la oportunidad para ejercer el poder. Nunca puede dejar pasar la oportunidad para que el poder sea ejercido en favor de los intereses populares. Y que no es válido, que no vale la pena ejercer el poder si no es para hacer la revolución. Si es la izquierda la que va a ejercer el poder. Es decir, si son los sectores populares, si es el movimiento revolucionario. Porque si no es así, si la izquierda llega al gobierno y se dedica a administrar el sistema en vez de cambiarlo, a acomodarse a las circunstancias, en vez de adecuarse a ellas para cambiarlas, se divide en las fuerzas revolucionarias y además se retrocede en los niveles de conciencia. Es decir, donde es más importante avanzar, se retrocede. Esto podría llevar a la conclusión de que entonces no siempre es bueno ejercer el poder. Pero sí, siempre es bueno porque siempre es posible hacer la revolución. Y siempre es posible librar la lucha revolucionaria. Desde el poder o sin el poder, pero desde el poder, obviamente, se avanza con mucha mayor... es indispensable para las transformaciones que hay que hacer, pero ojo con esto. El poder no se inventó para hacer la revolución, se inventó para oprimir. Su esencia es reaccionaria. Por eso es que el poder ejercido de forma individual o por una vanguardia en sustitución del pueblo termina dejando de ser el instrumento de transformación revolucionaria de la sociedad y termina deformando a los revolucionarios que lo ejercen y pervirtiendo los procesos revolucionarios correspondientes. De manera que entonces, para que los revolucionarios podamos librarnos del veneno reaccionario del poder, este debe ser ejercido directamente por las clases populares. Por eso es que consideramos que la vanguardia tiene que organizarse y actuar no ejerciendo el poder en sustitución del pueblo, sino conduciendo mediante el trabajo político de sus estructuras el proceso revolucionario. Es decir, el poder es tan dañino que solo vale la pena ejercerlo si es para hacer la revolución. La crisis del sistema capitalista y de cualquier sistema es el mejor momento para cambiarlo. Si hay quienes quieren cambiar un sistema, ¿qué mejor momento hay que cuando el sistema esté en crisis? Eso es una razón adicional a este planteamiento nuestro de que es el momento de instaurar de la construcción del socialismo, de la sustitución del capitalismo por el socialismo. Hay una serie de cosas que nos hacen ser del criterio de que el único capitalismo posible en esta época es el neoliberalismo. Por lo tanto, no hay más alternativa frente al neoliberalismo que no sea el socialismo. Y de hecho, si a como van las cosas con la crisis ecológica y con la situación en que se encuentra el mundo en este momento, ya lo que está planteado no es lo que decía Rosa Luxemburgo, la alternativa entre socialismo y barbarie. Ahora la alternativa es entre socialismo y el fin de la especie humana. O hay socialismo o se acaba la especie humana. Entonces, si dejamos pasar esta oportunidad, estaremos dejando pasar la última oportunidad, no solo para hacer la revolución en el mundo, sino la última oportunidad para que el ser humano continúe existiendo sobre la faz de la Tierra. Gracias, compadre.
disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la